Cuando, no sé, viene el fin de semana o sé que me voy temprano, ahí sí. Bien, porque voy a agrandar al slideshow. ¿Sí? Ahora se ve bien. Capaz que Soraima me confirma, sí. Sí, se ve bien, se ve bien. Ok, buenísimo. Bueno, entonces el título de la charla de hoy es, bueno, los estudios que llevo adelante de ecología de bosques en general y también los estudios vinculados a la variabilidad climática en las cuencas del río, las cuencas del litoral del río Uruguay. Para ustedes, que yo creo que somos varios que participamos en los cursos del Departamento de Ciencias Biológicas, entonces nada más para hacerles recordar de dónde encaja el área de ecología. Entonces, nuestro grupo tiene, bueno, estudios que embarcan desde organismos, poblaciones, comunidades, hasta ecosistemas y biomas. Em, entonces, bueno, nada más para hacerles recordar que todo esté vinculado y bueno, ahora no se pueden preocupar porque aportamos a ese componente de la biología. Recientemente con Iván y con todos los miembros del grupo, nosotros intentamos organizar qué es lo que hace, ¿no?, el laboratorio Ecología Fluvial que se estableció en la región, en la sede Paysandú, al final de 2015. Y más o menos identificamos 4 grandes ejes de investigación que incluyen: 1, interacciones terrestre-acuáticos; 2, estructura y funcionamiento de las comunidades y tramas tróficas, específicamente comunidades acuáticas; 3, la ecología reproductiva; y 4, efectos hidroclimáticos sobre ecosistemas fluviales. Si ustedes miran, o sea, el nombre de nuestro grupo es Ecología Fluvial, pero es mucho más que eso, ¿no? Porque cuando yo llegué a Paysandú, tenía mayormente gente que sí trabajaba en limnología, pero yo llegué con mi formación en bosques ribereños, en ecología de plantas, ecología de ecosistemas de planicies de inundación. Había trabajado varios años en Brasil. Entonces, bueno, nosotros con este aporte, o sea, ampliamos la perspectiva. Entonces, cuando hablamos de qué hace el grupo, es mucho más de la ecología de los arroyos y ríos en sí, sino su interacción con planicies de inundación, con la cuenca, etcétera. Que al final eso es parte de ecología acuática, su interacción con lo terrestre, y eso también lo vas a ver con los trabajos de Iván y su equipo. Entonces, hoy lo que voy a presentar son lo que hago yo, lo que dirijo yo, en términos de 3 grandes líneas de investigación: las interacciones, ecología de producción, impactos hidroclimáticas, y un poco lo que estamos intentando desarrollar, y bueno, esperamos también que salen colaboraciones para que podemos darle, yo qué sé, más color o más trabajo en esas nuevas áreas que traemos al litoral. Entonces, primero, no sé si lo ven, que ahí está Salto arriba y Paysandú abajo, como las áreas urbanas, y uno de los enfoques del grupo es el estudio de la cuenca del río Queguay. ¿Sí? Es una cuenca que abarca 60% del departamento de Paysandú y se destaca por tener una área protegida en el medio, Monte del Queguay; otra propuesta de área protegida que está en proceso de salir, las Islas del Queguay, creo que este ya se aprobó. Y bueno, es un sistema, como lo ven acá, por las extensivas áreas de pastizal natural, un sistema interesante para estudiar. Entonces, dentro de esa línea de interacciones terrestres acuáticos, nos salió una publicación este año en colaboración con varios científicos, pero también gente de la Intendencia, gente del área protegida, para trabajar en la cuenca del Queguay y hacer un estudio
de niveles de nutrientes, del estado trófico y de la influencia de los usos de suelo sobre las concentraciones de nutrientes en sitios en el Quehuay. Yo creo que lo importante para captar de ese estudio es primero, cuando nosotros llegamos acá, habían muy pocos estudios, además monitoreos, estudios que no son solo una captura de foto de qué está pasando en esas cuencas. Ustedes lo conocen, la cuenca del Arapey, la cuenca del Daymán, la cuenca del Quehuay, todos tienen extensivas áreas en la región basalto, que tiene relativamente poca conversión de suelo a, por ejemplo, cultivos o forestación. Entonces son cuencas que tienen muy poca información previa sobre calidad de agua, sobre los peces, sobre la biodiversidad de estas zonas, pero son sumamente importantes en términos de la ecología y biodiversidad acuática del país. Entonces, como no teníamos mucha información, la idea de ese estudio, que arrancamos con estudios pilotos cuando yo llegué en 2016, fue justamente eso, evaluar la variabilidad espacio-temporal de concentraciones de nutrientes de interés, por ejemplo, que pueden ser responsables para procesos de eutrofización, como fosfato, fósforo total, nitrógeno total, nitrato, etc. Entonces, bueno, este estudio salió recién y forma una base también sobre calidad de agua para después trabajar los otros grupos con otros aspectos del río. Pero por lo menos tenemos un antecedente de los usos de suelo y una caracterización de distintos parámetros de calidad de agua. Y destacando los resultados, o sea, tuvimos varios estudiantes que participaron a lo largo del tiempo en este trabajo, un estudiante para mapear los usos de suelo, otro estudiante para trabajar en los datos de química del agua. Y lo que sí encontramos, que yo creo que es importante para todos nosotros que trabajamos en el litoral, ¿no? Que surge el río Quehuay como un sistema de referencia por su calidad de agua, para su valor en términos de conservación de recursos acuáticos y el estado que tienen los ecosistemas fluviales. Sin embargo, nosotros destacamos también que no es un sistema sin impactos, entonces podemos relativizar los impactos teniendo 3 años de información sobre la variabilidad de calidad de agua en el tiempo. Y bueno, obviamente también destacamos la importancia del área protegida, conservar áreas como las lagunas, pero sí o sí la evaluación de los usos de suelo en la cuenca hidrográfica destaca que las actividades humanas afuera del área protegida obviamente tienen una gran influencia sobre el química del agua en esta área protegida. Así que aquí son los colaboradores de este proyecto y nosotros financiamos eso hasta ahora con fondos mismo del Polo Ecología Fluvial. Ahí está una imagen. Segundo, también en esa línea, no sé si está acá hoy Ana Lucía Mari, pero en el marco de un convenio que nosotros hicimos entre el CENUR Litoral Norte y la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, había un interés en un proyecto del CENUR sobre la regeneración de bosque nativo, ¿no? O sea, hay todo un interés en lo que es el corredor de Río Uruguay, cómo es su estado, su calidad, y hay mucho interés, como ya vienen sabiendo, que para proteger calidad de agua tenemos que mirar también fuera del agua en las zonas riparias, las zonas de inundación, las zonas de amortiguación ribereña, que quieras o no protegen los cursos de agua. Entonces, bueno, como parte de ese proyecto CARU-CENUR, hicimos una evaluación, un mapeo, porque trabajamos mucho con la herramienta de SIG, ¿no? De Sistemas de Información Geográfica, para mapear los cursos fluviales, mapearlos por orden, para que podamos identificar la extensión, por ejemplo, de las cabeceras versus los ríos principales.
y el estudio involucró el mapeo de los usos de suelo en zonas ribereñas. Entonces, ¿qué es eso? Es decir, bueno, si sabemos que es importante las zonas ribereñas, su gestión, ¿no? Tenemos que empezar a identificar qué extensión tienen, dónde están y qué son los usos de suelo. ¿Es mayormente vegetación nativa o hay mucha, entre comillas, invasión de, por ejemplo, usos intensivos dentro de las zonas ribereñas? Entonces, bueno, si hicimos un mapeo para el convenio CARU, nosotros trabajamos con las cuencas del litoral, pero con Ana decidimos hacer todo el país, entonces uno de los productos de ese trabajo es un mapeo de las zonas ribereñas y sus usos en todo el país. Obviamente, como mi formación siempre es en bosque nativo, bosque ribereño, también nos interesamos evaluar específicamente la extensión espacial de bosque nativo y las diferencias, bueno, entre ecorregiones, entre cuencas hidrográficas, etc. Eso es un trabajo que va a ser publicado ahora. Estamos en la tercera ronda de revisión, así que pronto va a salir también. Y entre los resultados que se destaca, o sea, primero nosotros aportamos al país una cuantificación del largo de los ríos, de la extensión espacial de distintos órdenes de río, y también la extensión espacial de esa propuesta de zonas ribereñas. En el gráfico, lo que lo ves acá, el orden 1 son los arroyos en las cabeceras, donde nacen los ríos. Y eso es importante porque eso es donde tiene mucha interacción con las actividades terrestres, ¿no? Entonces acá simplemente destaco de la importancia de lo que se llama la cobertura natural herbácea. Esto que son los pastizales, ¿no? Donde obviamente hay ganadería, ovejas, vacas, lo que sea, pero se destaca la importancia de los pastizales sobre las cabeceras, ¿no? Y las actividades que se hacen dentro del pastizal sobre la cabecera de los ríos de nuestro país. Y uno cuando se va aumentando en orden, o sea, se aumenta el tamaño del curso de agua, se aumenta el tamaño de la cuenca, ahí sí tenemos mayor influencia del bosque nativo. Entonces, bueno, es importante poder decir cómo es la distribución espacial del bosque nativo, dónde, entre comillas, protege el río y dónde que el río está protegido o amortiguado por zonas de pastizales. Eh, y por ende, bueno, nosotros brindamos también, como en el mapa a la derecha, mapas de, por ejemplo, la extensión de bosque nativo, mapas de los suelos prioritarios para forestación, donde caen en conjunto con esa información del bosque nativo y de los cursos de agua. ¿Sí? Entonces, esto fue un proyecto que también, bueno, como mencioné antes, estamos en proceso de publicar y, y fue financiado por este convenio CARO que cerró el año pasado. Después, no sé si se ve bien arriba, porque no sé qué estoy tapando con esa barra del Zoom, pero en el eje número 2, otra área de estudio, de investigación que nosotros hacemos en el polo, es estudio de la regeneración o estudio de ecología reproductiva. Y típicamente, aunque sea que estamos estudiando peces, macroinvertebrados, plantas, ese periodo o ser humano, yo sé que hay mucha gente que acá estudia, bueno, salud ser humano, nosotros sabemos que en muchos organismos biológicos esa fase de juvenil, ¿no? El ciclo de vida es muy importante. Y tanto para, bueno, ser humano, los organismos biológicos, las plantas, es muy importante estudiar la primera fase del ciclo de vida porque es donde el individuo y también la población va a superar varios factores para poder sobrevivir en el ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de
restauración de ambientes ribereñas, por ejemplo, lo que realmente estamos hablando es cómo que nosotros a veces facilitamos o estudiamos esa fase tan vulnerable a veces de arrancar con una comunidad, ¿no? Establecer una comunidad, colonizar un ambiente nuevo, germinar, crecer cuando hay inundaciones, variabilidad climática, todo el resto. Entonces, bueno, parte de ese proyecto también con Caro, entre el CENUR, y eso involucró el CENUR Noreste, como también el Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes. Fue un proyecto muy multidisciplinaria entre la ciencia y el arte. Queríamos de esas especies nativas. Entonces, seguramente cualquiera que se va al río, se toma mate en el río, bueno, vamos a estar en el club de pescadores en algún momento, vamos a estar entre esas especies nativas que son muy importantes para proteger los márgenes de los ríos y también, bueno, los hábitats de los peces, de lo que va a tocar Iván en otra charla más adelante. Entonces, bueno, en este trabajo desarrollamos ese conocimiento, queríamos evaluar los efectos de las inundaciones sobre la regeneración y también, bueno, desarrollar esas actividades y materiales de difusión y extensión sobre nativas del litoral. Por eso trabajamos con los estudiantes, por ejemplo, acá en Paysandú, de la tecnología de imágenes fotográficas, tecnología de la imagen fotográfica. Va. Entonces acá lo ven en este sentido, en ese proyecto, como viste que cada proyecto tiene su énfasis y en este proyecto pusimos mucha énfasis en el tema de extensión y difusión del trabajo. Entonces, bueno, hicimos un curso de educación permanente sobre especies nativas, donde difundimos la información sobre las nativas y su regeneración. Hicimos varios talleres, mismo dentro de la pandemia, talleres con jóvenes en la zona de Paysandú, donde hay un proyecto de restauración o remediación de un humedal. Llevamos estudiantes de la licenciatura de diseño integrado en la sede Salto para conocer esas áreas de restauración en el río, conocerlos, conocer sus desafíos, las problemáticas, como también las oportunidades. Y también trabajamos con estudiantes de fotografía, hicimos talleres para registrar las semillas, mostrar su belleza y involucrar eso en los materiales de difusión. Acá está una imagen preciosa, por ejemplo, de una murta. Es una especie que también creo que con Iván hemos encontrado dentro de algún estómago de algún pez en algún momento. Entonces, los resultados de ese trabajo, bueno, es ese conocimiento básico de las semillas, los materiales de difusión, conocimiento sobre germinación, pero también empezamos algo nuevo. Empezamos algo innovadora con el grupo de investigación que es el Laboratorio de Microorganismos de Suelo, de Microbiología de Suelo, que está ubicado en Montevideo. Entonces, por ejemplo, ahora co-coordinamos un estudiante de maestría que ella está estudiando el aislamiento de bacterias promotoras de crecimiento de semillas nativas. Entonces, eso es un área de estudio como bastante interesante en la frontera de la regeneración, porque si ustedes imaginan, hay mucho conocimiento que podemos generar sobre la tasa de germinación, tasa de crecimiento, pero un mundo que es muy desconocido es los mutualismos y asociaciones entre las plantas y los microorganismos, sean hongos, sean bacterias. Entonces, hemos trabajado durante 2 años para caracterizar la biodiversidad de bacterias que están presentes y lo sumamente interesante que me parece que tiene un paralelo también con los estudios del ser humano, es que también las plantas madres tienen una capacidad
de pasar las bacterias a las semillas, para que cuando la semilla coloniza una área nueva, viene no solamente con los lipídios, las proteínas, bueno, los carbohidratos para crecer, sino un conjunto de bacterias que algunos funcionan como promotora de crecimiento. Y eso capaz no es tan diferente de lo que charlamos con los estudiantes del curso de biología, de, por ejemplo, la importancia de cómo es probiótica y cómo pasa la madre a través de la leche también los microorganismos al sistema digestivo del niño. Entonces, el concepto no es tan diferente, solo que estamos estudiando eso en las plantas nativas. Así que bienvenidos si les interesa en esa línea de trabajo. Y bueno, una de las especies que nosotros estudiamos, entre varios, es el algarrobo, también el ñandubay, que para el litoral es una especie focal de conservación, como también de manejo, porque tiene una calidad de madera impresionante que sirvió entre décadas y décadas para armar los postes en el campo, ¿no? Entonces, acá es su fase plántula, vulnerable, pero nosotros quisimos estudiar su madera. Esa madera es de otra especie, pero la foto está linda, así que lo puse así para arrancar con la última parte de la charla. Entonces, el tercer eje de investigación que nosotros hemos desarrollado o venimos desarrollando en el litoral con Iván, con estudiantes nuestros, son los impactos hidroclimáticos en estos ecosistemas. Obviamente, yo vengo estudiando eso desde el punto de vista de las plantas. Entonces, cuando yo llegué a Uruguay, ya hace 12 años, una de las áreas de investigación que yo quería desarrollar era más sobre la función de bosque nativo y empezamos una colaboración con investigadores de Chile para desarrollar también con el docente Lumila Profumo, que había hecho el doctorado en Brasil, volvió a Uruguay para trabajar en Rivera, en el CENUR en Rivera. Armamos un grupo para empezar desde cero con estudios de dendrocronología. La dendrocronología es el estudio de los anillos de crecimiento anual, como lo ven acá. Esto es un árbol que nosotros rescatamos del embalse de San Gregorio, un árbol que seguramente se inundó en 1948 cuando se construyó la represa. Entonces, como ustedes pueden imaginar, la información que tiene este árbol, por ejemplo, registra eventos antes de 1948 y nos cuenta algo sobre el pasado en términos de clima, hidrología, etcétera, que vivió ese árbol. Hoy en día tenemos, bueno, Proyecto ANI y nosotros colaboramos con laboratorios en Chile, Valparaíso, Chile, en Mendoza, donde tiene una sede de estudios de dendrocronología, pero también trabajamos con distintas entidades, por ejemplo, del Estado, el UTU también, UTU Carpintería, para armar ese eje o línea de investigación en la dendrocronología. Entonces, brevemente le voy a mostrar como último qué es lo que hacemos en la dendrocronología acá en Uruguay. Acá lo que se ve es un red de puntos que son sitios de estudio de anillos de crecimiento anual de árboles en todo el mundo. Como se ve, hay muchos más puntos en el hemisferio norte y también hay una abundancia o densidad de puntos en biomas o ecorregiones donde hay bosque, porque hay que tener muchos árboles para poder estudiar anillos de crecimiento anual. Entonces, ha sido sumamente importante el desarrollo de la dendrocronología en Uruguay porque tenemos el desarrollo de esta ciencia en los últimos 40 años, mayormente en Chile, Argentina. Ahora sí tiene varios puntos que no están acá en Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador.
Entonces nosotros lo que estamos aportando a esa red son datos de anillos de crecimiento anual, pero también proxy para la variabilidad histórica de hidrología, de climatología, a través de los puntos que estamos aportando desde Uruguay. Y además es importante porque eso aporta, como también tenemos ahora colegas que están en África, estamos aportando información de las biomas que son pastizales, que no es nada menor. Entonces, si miramos un poco más con la lupa, los sitios en rojo son los sitios donde ya hemos publicado cronologías que se llaman, son series temporales de información anual de anomalías de crecimiento, ¿sí? De estos árboles. En rojo ya están publicados, en naranja son sitios que están en preparación, algunos son parte de estudiante tesis de maestría o tesis de grado, y otros sitios en amarillo son sitios donde nosotros colectamos información, pero no fue suficiente para armar una publicación. Pero está, se ve, lo conocen el coronilla, conocen los prosopis, que son los niandubai, los algarrobos, son estas especies longevas, duras, que nosotros estudiamos para rescatar información sobre la variabilidad temporal de los factores que mandan sobre su crecimiento. Acá simplemente son algunos papers que venimos desarrollando, como fue una línea de investigación nueva. Los papers han salido desde 2018, desde el estudio de, bueno, la primera cronología para Uruguay que publicamos en conjunto con investigadores de Uruguay, de Chile, de Italia en dendrocronología, hasta otros estudios que son un poco más amplios porque ya venimos estudiando, bueno, los fenómenos en Argentina, Chile, Uruguay y comparando avances en los estudios climáticos sobre este tema. Pero nosotros todos acá en Paysandú, Salto y no sé, desde otros lugares donde están conectados, o sea, una realidad nuestra que nos preocupa mucho es el aumento de las inundaciones, ¿no? Y acá lo que vemos en términos de información climática, ¿no? Acá arriba a la izquierda, es el cambio en la severidad de índice de sequía. Eso no quiere decir que nosotros, estando en esa área verde oscuro, que no pasamos por sequía, sino la tendencia general en nuestra región de Sudeste América del Sur está hacia más precipitaciones intensas y menos severidad de sequía en comparación con otras partes del mundo. ¿Tá? Y como hay más precipitación, bueno, hay un aumento también en caudal. Y eso lo vemos claramente en el río Queguay y en otros ríos también, los aumentos de caudal de estos ríos, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que podemos hacer con la dendrocronología es estudiar cuánto, entre comillas, normal es eso. O sea, si nosotros hoy vemos los eventos de inundación, la primera pregunta que tenemos es, bueno, pero ¿qué es normal para frecuencia de inundaciones de esa magnitud? Porque, bueno, en mi vida, que sea 40, 50, 60 o 70 años, yo no recuerdo. Pero más allá de eso, ¿qué registros tenemos de esos eventos extremos? Entonces, bueno, nosotros utilizamos las maderas, ¿sí? Los estudios de anillos de crecimiento anual que están muy vinculados su variabilidad con la disponibilidad de agua. Entonces, a través de estudios de prosopis, acá son, ¿cómo es? El prosopis nigra, acá son los cortes del San Gregorio, los estudios de lupa. Nosotros utilizamos esa variabilidad interanual de crecimiento para mirar en el pasado a ver si podemos detectar otros momentos de eventos extremos climáticos, particularmente vinculado al agua. Entonces, eso es lo que mostramos en nuestro trabajo. O sea que acá en negro es el ancho del anillo y estos son anomalías. Entonces, el cero es el promedio, ¿sí? Y cuando tenemos que sube la línea, quiere decir mayor crecimiento, un anillo muy, muy ancho, ¿sí? Mucho crecimiento.
Y cuando vemos un anomalía bajo cero, quiere decir un anillo muy finito. Entonces, ¿qué observamos acá? Acá en negro es la tendencia temporal de anillos de crecimiento, donde anillos angostos muestran en algún momento un año de estrés y anillos muy grandes de mucha abundancia de algún recurso que favorece su crecimiento. Y si miramos, por ejemplo, el caudal de Río Negro, el caudal anual desde septiembre hasta agosto del próximo año, vemos que se pegan muy bien. Entonces los árboles, tanto como el caudal, están registrando, quieras o no, la disponibilidad de agua en la cuenca. Lo interesante es como existe también regiones de Chile que también responden a los mismos factores globales, climáticos, como es el Niño y la Niña. Ellos también tienen una variabilidad que también sigue en algunos momentos las subidas y bajadas de caudal anual de Río Negro, solamente que son los árboles en Chile. Y eso se llama una teleconexión. O sea, tenemos dos regiones distintas con precipitación distinta, pero están respondiendo los dos a un mismo factor global que es la variabilidad en la temperatura de la superficie del mar del Pacífico, que nosotros conocemos como el índice del Niño. Entonces, para resumir, para no tomar tanto tiempo y dejar un poco para preguntas, nosotros lo que hacemos una reconstrucción de datos de caudal, por ejemplo, a través de los árboles de Chile, porque a veces son más longevas que las nuestras. Entonces, a través de esa reconstrucción, podemos mirar más en el pasado e identificar momentos de estrés, momentos de sequía y momentos de mayor caudal y obviamente años que seguramente tuvimos inundaciones importantes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? A través de esa reconstrucción, nosotros sí identificamos, por ejemplo, una sequía importante que hubo en 1916, 17 hasta 18, que fue bien local acá en Uruguay, pero que también se dio en las partes del central y sur de Chile. Otras sequías más suaves en 1924 y otras sequías también fuertes, por ejemplo, en 43 y en 96. De la misma manera, también los árboles y las reconstrucciones, por ejemplo, no sé si se ve bien acá, las flechitas azules, por ejemplo, detectamos las grandes inundaciones a través de anillos grandes de las inundaciones, por ejemplo, de 1959, y vemos que por la flechita azul, no, que marca momentos que los caudales reconstruidos pasan 90, un índice de 90%, vemos que es cada vez más frecuente que tenemos eventos extremos por los percentiles de caudal. Bueno, y para ir cerrando, entonces en esa línea de investigación también tenemos actividades de difusión de ese trabajo. Uno es un curso que nosotros hacemos desde 2017, que es un curso de educación permanente, que es un curso rotativo, le dimos en Paysandú, teníamos otra versión que se dio en Rivera, Lumira, después le dimos en el Jardín Botánico en Rivera, en Montevideo en 2019, y ahora este año le damos la versión del curso de madera nativa en Maldonado. Es un curso multidisciplinario donde hablamos de anillos de crecimiento, anatomía de la madera, hay una profesora que habla de biomecánica de la madera y quien participa también es muy variado, estudiantes, carpinteros, artistas que trabajan en esculturía de madera, eh, agrónomos, guardaparques, arqueólogos que están estudiando, por ejemplo, navegación indígena por canoas y las canoas tienen que estudiar la madera para poder entender cómo hicieron las canoas. Así que es un área muy aplicada a distintas áreas. Y uno de los profesores es un luthier, entonces trabajamos también con las propiedades de las nativas para hacer guitarras. Entonces acá, por ejemplo, abajo es un estudiante que está utilizando el prosopis para hacer una guitarra.
Los pasos adelante en este proyecto también son varios. Tenemos actividades con el CUR en Rivera y empresas para estudiar especies nativas. Acá ven una imagen de una colaboración con la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Procesamiento de Señales para digitalizar los anillos, facilitar un poco un trabajo que hacemos a mano. Estamos trabajando en dendroquímica con isótopos estables de carbono, que es una área que también aplica Iván a estudio de los peces. El año que viene voy a visitar la Universidad de Arizona para trabajar con el laboratorio de anillos de crecimiento anual, hacer una estadía de un mes allá para actualizarme un poco en las técnicas. Y también arrancamos una pasantía, vamos a arrancar una pasantía aplicando las mismas técnicas a los otolitos de peces para no estudiar solamente edades de los árboles, sino también edades de los peces. Así que eso es un proyecto que tengo mucha esperanza que sigue saliendo adelante. Y bueno, cierro con esto para ustedes guardar la fecha del 31 de agosto, porque Iván va a seguir también con sus áreas de estudio en estas líneas. Y bueno, con eso les digo muchas gracias. Gracias a todos por aportar y por la atención. Impresionante. Gracias, gracias. Muy bueno, Cris. Yo estoy sumamente alejado del tema, pero solo puedo decir que cuánta cosa y cuánta cosa linda. Seguro que hay preguntas de la gente que está acá, pero yo me quedé fascinado y como voy a moderar las preguntas, me voy a tomar el atrevimiento de arrancar. Me quedé fascinado con lo de la dendrocronología y me preguntaba si en esos eventos así tan más extremos, cómo se correlaciona, por ejemplo, con el efecto de la niña, el niño en el Pacífico, el tema de no solo la parte hídrica, sino, por ejemplo, las temperaturas, bueno, en fin, otras cosas que seguro que ustedes han mirado en esos artículos, que vos nos traías, me parece la parte más hídrica, pero que debe, no sé, es como un comentario, una pregunta así general. Bien. No sé si contesto rapidito y después voy a Daniel. Pero sí, en los estudios de dendrocronología sí, o sea, para resumir, es muy fuerte los señales del niño, pero lo interesante es que cada especie es como una persona, o sea, somos sensibles a diferentes cosas. Entonces, una especie en un local es más sensible a las temperaturas extremas, por ejemplo, de diciembre a enero. Y otras especies en otras localidades están más sensibles, por ejemplo, a las precipitaciones de marzo, abril, mayo, de fin de verano y otoño. Entonces, los árboles y las poblaciones y los sitios captan diferentes señales climáticos. Sí, O sea que podés reconstruir usando una variedad de plantas, podés reconstruir varias variables, o sea, está muy bien, está muy bueno. eso es la idea. Felicitaciones. Daniel, Daniel, sí. muchas gracias. Sí, Cristín, nuevamente felicitaciones, la verdad, maravillosas fotografías, ¿sí? Breathtaking, verdaderamente, maravillosa fotografía y además sorprende que lo multidisciplinario es como que fluye naturalmente, o sea, hablas de dendrocronología y aparece un muchacho haciendo guitarras, ¿sí? Arquitectura y urbanismo, no sé, me parece fantástico. En lo concreto de la presentación, te pido que me ayudes a ubicarme geográficamente o si estoy leyendo bien o mal el gráfico. ¿Por qué el orden 7, a diferencia de todos los demás, tiene un tremendo componente de aguas artificiales? Gracias. Bien, eso es porque el orden, no sé si tengo el mapa acá, pero el orden 7 es básicamente el tramo medio y bajo del río Negro. O sea, todos nuestros ríos
fuera de esa parte del Río Negro encajan entre orden 1, los nacientes, y el 6, ¿no? Entonces, el Río Negro tiene 3 embalses. Entonces, nosotros no pudimos dibujar las zonas ribereñas sobre los embalses, sino es sobre el curso principal. Entonces, lo que pasa es que encontrás que, dado las 3 represas grandes, eso está representado por eso. Entonces es un poco artificial eso, y eso lo discutimos en el paper. Bien, gracias. Pero es eso, la zona ribereña está bajo agua, básicamente. Ujú. Es- Diana. Sí, Diana. Hola Cristín, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me encantó tu presentación, excelente. Fue maravilloso. O sea, ver todo lo que se puede sacar a partir del tronco de un árbol y bueno, de patrones de diferentes procesos, ¿no? Entonces mi pregunta iba por el lado de, me quedó claro cómo a partir de la dendrocronología, de los datos obtenidos a partir de la dendrocronología y de los caudales de ríos, afluentes, etcétera, se puede reconstruir el pasado, ¿no? O sea, se hace también, mi pregunta es si con esos datos también existen modelos de predicción. O sea, si con estos datos de dendrocronología y de caudales ya existen modelos para incluir estos datos y poder tener predicciones a futuro. Yo creo que explícitamente no, pero sí yo creo que es importante esas reconstrucciones, porque típicamente cuando se hace una predicción decís, bueno, mi input es, por ejemplo, precipitación, ponele. Y yo puedo modelar cómo sería si aumenta, bueno, con el escenario del IPCC que dice que va a aumentar las precipitaciones 20% más, ¿cómo sería eso? Entonces, simplemente yo creo que lo que te puede ayudar es que tener en tu modelo, en vez de 20 años de información de caudales, podés tener 100. Entonces tenés más información de variabilidad de tu sistema para hacer una proyección un poco más precisa. Perfecto, ya lo entendí. Sí, a partir de la información que obtenés de los datos han pasado, vos sabés que si determinada variable está en determinado límite, cómo podría afectar esa variable a futuro. Genial. Gracias, está buenísimo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas para Cristín? Sí, Arthur. Arthur. Buen día a todos. Yo tengo Buen día. 2 comentarios, ¿no? Porque muchas veces hablan de Brasil. Cristina conoce un Brasil que yo no hago ni idea cómo es Amazônia, ¿no? Carlos estuvo allá en un congreso en algún momento, pero ella habla cosas que, es otro mundo a mí también, solo para aclarar a todos. Y el otro, Cristina, yo realmente no sabía que existía biomecánica de la madera. Biomecánica de la madera. Sí, yo fui Estaba pensando en porque hablo a vos. los estudiantes, yo fui a googlear y es biomecánica de verdad como yo hablo. Es en serio lo que los tipos hacen. ¿No? Viene bien, eso. Sí, además es una brasilera acá que está haciendo biomecánica, así que se deberían conocer. Tá, bien, bien, perfecto. Ahí comemos un poco de açaí, ¿no? Sumamos al asado que vamos a hacer. Sí, hago el una respuesta al comentario de Daniel del tema de multidisciplinaridad y interdisciplinaridad. Es que yo creo que Iván también puede comentar de lo mismo, que en ecología tenemos que estudiar muchas cosas, ¿no? Porque al final la ecología, bueno, en toda área de biología, pero ecología en sí es la interacción entre los organismos y su ambiente, y cada vez más son más cosas que tenemos que estudiar. Y siempre anduvo por la línea de interdisciplinaridad, o sea, el doctorado lo hice en el marco de un programa de NSF IGERT, que justamente fue como algo innovadora para que mismo
la formación de estudiante posgrado sea interdisciplinario. Entonces, por ejemplo, mis compañeros del doctorado fueron economistas, antropólogos, ecólogos, en ciencias sociales. Entonces, siempre me gusta esa parte e intento traerlo al estudio. Perdón, Dayana, no sé si tenía otra pregunta, o No, Iván. es un pedido, que por favor cuando salga ese curso de educación permanente, si nos podés avisar, porque sonó más que interesante y bueno, nada, me gustaría difundirlo. Seguro que hay mucha gente acá que le va a interesar. Bien. ¿En qué mes está programado? Noviembre. Genial, gracias. Perdón, Vamos Pablo, que con Iván. te Iván, robó ¿no? sí, él es el facilitador. Dale. Buenas, bueno, no es que tenga muchas preguntas, ya conozco más de cerca las líneas, felicitarte, pues estuvo muy, muy linda y muy clara toda la charla, y nada, reforzar un poco eso que decías, que en la ecología, digamos, la interdisciplinariedad está sobre la mesa todo el tiempo, y están buenísimas estos intercambios, que bueno, estos son nuestras primeras instancias dentro del departamento, pero justamente en cuanto a eso, vamos a mostrar los trabajos que hacemos nosotros, y a cualquiera de ustedes que desde sus áreas les parezca que hay algún aspecto interesante a profundizar, bueno, nada, celebramos que puedan surgir iniciativas de colaboración para reforzar aspectos de los que estamos estudiando o cubrir de repente aspectos nuevos. Yo qué sé, yo con lo que hago yo de peces, sobre todo la parte genética es una parte que podría aportar a muchas de las preguntas, que bueno, profundizaré en eso cuando me toque, pero simplemente reforzar eso y enfatizar lo que decía Cristín también al principio, de que si bien somos un polo de ecología fluvial, nuestras líneas de investigación son bastante amplias y implican desde ecosistemas terrestres y reconstrucciones climáticas hasta evaluaciones de lo que son los factores que determinan la calidad del agua en los ecosistemas fluviales, eso. Y todos de ellos tienen cierta conexión, creo que está buenísimo el esquemita ese que logramos para, para el principio de las diferentes líneas y cómo solapan. Y bueno, bienvenidas las colaboraciones que surjan en cualquiera de los ejes en los cuales se está trabajando. Daniel. Sí, si no hay alguien más que no haya preguntado No, todavía. no hay nadie más. Quiero, una broma de humor negro para Arthur. Espero que lo de biomecánica de la madera no se trate de correr con una pata de palo. Cristín, cuando mostraste el mapa de dendrocronología, ¿sí? O dendrocronobiología, vi que había una cantidad de puntos en Europa, pero la parte la parte más Europa occidental, ¿verdad? La parte de España que incluye Portugal, no hay un solo punto. ¿Está relacionado con poca población de árboles o porque no se desarrolló la disciplina todavía? ¿Sabés algo de eso? Y creo que es un conjunto de tres cosas, o sea, sí o sí, donde hay paisajes, donde hay pocos árboles y pocos árboles viejos, y además pocas coníferas, porque esta línea de trabajo empezó con los pinos, con los cipreses, o sea, es mucho más fácil hacer este trabajo cuando el anillo, no sé si viste la foto que mostré, que estamos trabajando con los ingenieros, que es oscuro, claro, oscuro, claro. Entonces, ha sido todo un desafío y un avance trabajar con especies que son las angiospermas, ¿no? Y por otra parte, tenés el hecho de que hay agujeros geográficos también, porque simplemente sí, hay menos desarrollo, y también esto es una plataforma donde la gente comparte sus datos crudos. Entonces puede ser que hay avance, por ejemplo, en Brasil, Ecuador, otros lugares en los últimos 10 años, pero todavía están trabajando en sus publicaciones, entonces no han subido su información. Entonces, algunos de esos puntos son
son información que está ahí desde mucho tiempo. Entonces creo que siempre va un poco más, un poco desactualizado el mapa, porque hay avances que todavía no están dispuestos todavía a subir toda su información online. Y sí, también el desafío de encontrar árboles viejos que podés usar para desarrollar ese tipo de estudio. Pero no quiere decir que no hay. Entiendo, perfecto, gracias. Ujú. ¿Escuchamos? ¿Alguien más? ¿Preguntas para Cristina? ¿No? Están todos contando los anillos de los árboles. ¿Qué están haciendo? Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, entonces le vamos a agradecer muchísimo y nos vamos a ver dentro de 3 semanas con este ciclo que por supuesto sigue. Y creo que había un link por si querían lo del certificado, ¿no? Eso no sé, me lo perdí. Creo que en un momento Sor pasó un link, no sé si lo tenemos que pasar acá o no, pero bueno, no importa. En todo caso, ya saben, se comunican con nosotros. Es que Soraima iba a estar haciendo unos experimentos, entonces Sí. capaz que está ahí con la PCR, no sé, pero después pasamos el estaba, link. exacto, ¿Ah? estaba con las- Veo, Bueno. veo No, intrusos mira, en mi ahí. laboratorio. Con túnica y todo, está ahí, mirá qué Es luquete. que pensamos que iban a estar todos conectados en una misma computadora, pero no. Pues, acá venimos. Perfecto. Cuídenlo. Bien. Nos Está vemos. todo en orden por ahora. Genial. Bueno, nada, entonces nos despedimos y nos vemos dentro de 3 semanas. Sí, el 31 de Muy bien, agosto. muchas gracias. 31, que estén todos bien. Chao, chao. Gracias, Gracias. Cristina. Muy bueno. Gracias. Felicitaciones, Gracias. bienvenidos. Chao. Gusto. Chao. Chau, Chau. chau. Gracias.